Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Lara y yo les voy a presentar el tema Ecología de Comunidades, que viene en el Topic 3 de su plan de estudios de Ecología y Geografía de la preparatoria TecMilenio. Primero que nada, vamos a ver qué es una población. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en el mismo lugar, es decir, que comparten el mismo entorno y que además realizan algún tipo de interacción entre ellos. Una población también puede ser afectada por ciertos factores, tales como la disponibilidad o calidad de los alimentos y el cambio del hábitat. ¿A qué me refiero con un cambio de hábitat? Es decir, un ejemplo puede ser el hábitat de un jaguar, una selva. El cambio de uso de suelo que se le da a la selva, talando y convirtiéndolo para áreas de cultivo. Eso es un cambio de hábitat. Entonces, el jaguar, por lo tanto, ya no puede vivir en esa zona. Una de las cosas importantes que se estudian en la población son las propiedades emergentes. Estas nos sirven para poder describir e identificar las poblaciones. Primero que nada, el tamaño es el número de organismos que forman una población. Fácil. 3 niños, una población en un salón de clases de un kinder. Por otro lado, tenemos la densidad de población, en este ejemplo por entidad federativa. Densidad se refiere al número de habitantes en relación con una unidad de superficie dada. Tenemos el caso en nuestro país que hacia el norte, en lo que es Baja California, tenemos la menor densidad de población. Toda la población en nuestro país se concentra hacia el centro, en el Distrito Federal, en donde tenemos la mayor concentración de servicios, de industrias y además de alimentos, etcétera, disponible para esta población que se está concentrando aquí. Por otro lado, nuestro estado tiene una de las menores concentraciones también de población, no es la mínima, pero va de 10 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Entendiendo que esta población, la mayor parte, se sitúa o la podemos encontrar en las áreas o zonas urbanas y también en la zona conurbada. Por ejemplo, la capital de San Luis Potosí con su zona conurbada, que es Soledad de Caraciano Sánchez. Por otro lado, tenemos que los patrones de distribución son diferentes para las poblaciones. Tenemos en primer lugar el que son agregados, es decir, que viven en diferentes núcleos y viven en poblaciones pequeñas, pero que por la disponibilidad de alimentos se encuentran en una zona y en otra zona. El siguiente es el aleatorio. Este es muy interesante porque no tiene una forma común. Está en forma aleatoria, es decir, en dependencia de los recursos que encuentre, la población se va a seguir moviendo. Por ejemplo, las hormigas, tenemos varios nidos en diferentes lugares y eso se debe simplemente a la disponibilidad de los recursos, es decir, la comida y para algunos otros animales el agua y pues sí, en general. Después se encuentra la uniforme. La uniforme es mucho más creada por el ser humano o causada por el ser humano. Esto se utiliza en cultivos, en plantíos y etcétera, ¿no? Esto se puede ver así. Este patrón de distribución, ¿a qué se refiere? Piénsenle. Después tenemos algunos parámetros demográficos. Estos son o nos conducen a las variaciones numéricas en la población. Tenemos 3 muy importantes principalmente. La tasa de natalidad o el número de individuos que nacen y con qué frecuencia. La tasa de mortalidad, que por otro lado es el número de personas que mueren en un periodo de tiempo determinado. Y finalmente la tasa de inmigración, que es el número de movimientos de personas entre poblaciones y se mide a través de la tasa de inmigración y de emigración. En este ejemplo podemos ver que la tasa de natalidad en el 2000 se centró en la parte de África. En esta zona es donde más población nacía. Mientras que en este mapa que tenemos, que es la tasa de mortalidad, podemos observar aquí a lo lejos
que Sierra Leona y Liberia, además de Angola y Afganistán, son las zonas donde mayor tasa de mortalidad se puede observar. Hacia este lado, más que nada es por la disponibilidad de recursos como alimentos, y hacia este otro lado es debido en su mayoría por la guerra, por todos estos temas. Siguiendo con esta temática, vemos que la tasa de crecimiento de la población mide el resultado de los nacimientos, defunciones, inmigraciones y emigraciones que afectan el tamaño de una población, la cual no es estática, ¿sí? Cambia a través del tiempo y debido a diferentes eventos. Por ejemplo, cuando fueron las guerras, la guerra mundial, mucha población decrecía, y entonces eso es eso se puede ver observado en la tasa de crecimiento de la población, ¿va? También tenemos que la estructura de la población es algo muy importante. Esta propiedad nos va a indicar la configuración de la población, de qué forma está contenida, ¿sí? ¿Qué individuos son los que están? Son hombres, mujeres, pero además es la edad de esa población. Todo esto en el país de México, todos estos conteos, todos estos análisis de población los realiza el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Bien. En esta gráfica podemos ver el crecimiento por ejemplo, de Guadalajara, cómo se estanca en alguna parte debido a alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí en San Luis, algo que hizo que la tasa de mortalidad creciera fue el cólera, por ejemplo. Teniendo que ver en la historia, tenemos que encontrar cuál es el punto o por qué razón esa población está decreciendo. Y vemos que sigue subiendo de forma exponencial y no se detiene el crecimiento, ¿sí? En cuanto a la estructura de la población, esta estructura de la población, bueno, en este gráfico la tenemos comparativa de 1990 al 2010. Tenemos que primero, en 1990, los niños o la población joven era el mayor número. Pero vemos en el 2010 que la población ya adulta tendiendo a tercera edad, también está creciendo en número, ¿va? Entonces, aquí podemos ver el beneficio, por ejemplo, de la medicina, de las nuevas tecnologías, lo que están haciendo que a nuestra población podamos vivir un poco más, ¿sí? Y el tema de pocos nacimientos se debe a muchas nuevas ideas de las personas, a otro pensar que tiene ahora la población femenina en general, ¿sí? Por otro lado, podemos ver algunos factores que regulan el crecimiento de la población. Esto es cuando las condiciones abióticas son demasiado intensas, se convierten en desastres naturales, limitando el tamaño de las poblaciones, es decir, evitando el crecimiento excesivo de una población. Suena muy cruel, pero es algo natural. En algunos casos, en la antigüedad, se ve reflejado en la erupción de un volcán, en un terremoto, en una inundación. Muchos de estos desastres naturales el ser humano los llega a causar, pero otros son simplemente naturales. Por ejemplo, tenemos uno de los mayores desastres en Chiapas, en donde la gente comenzó a desmontar toda la vegetación, todo el bosque que había alrededor de algunas comunidades, y entonces el día que les cae la lluvia, que les cae una precipitación pluvial demasiado fuera de lo normal, todo eso, no hay forma de detener el lodo, no hay forma de detener el agua y quedan inundados y así llega a morir. Y así desapareció una población completa.
deslizamientos de tierra, tenemos otros ejemplos como incendios, los huracanes, que si bien tenemos formas naturales de protegernos, por ejemplo, contra los huracanes, ¿qué hace el operador turístico? Llega y desmonta todo eso que nos puede salvar y entonces construye sus hoteles. Es parte naturaleza y es parte de tomar las decisiones correctas que nos pueden beneficiar en un futuro o nos pueden llevar a la muerte. Esto es parte de los temas de población que vamos a estar viendo. Esperen el siguiente video, vamos a tocar el tema más a fondo acerca de estos factores que regulan el crecimiento de la población, no solamente los naturales, sino algunas leyes que ya se están poniendo en marcha en algunos países como China. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde.